El argumento del veto apareció. De agua fría para todos los bolivianos, que la FIFA ha prohibido que se jueguen partidos ciudades que tengan una altitud acima de los 2.500 metros. Pero el problema no fue solo deportivo, pasó a lo político y a lo social. Los bolivianos se dieron cuenta que lo que estaba en juego era la imagen de la ciudad de La Paz y la realidad de un país que vive mayoritariamente en ciudades geográficamente altas, además de sentirse cuestionadas y por sobre todo discriminadas por solo ese hecho. Una excusa de parte de ella. Existen dos acontecimientos que han sido fundamentales para que diversas federaciones sudamericanas de fútbol no quieran jugar en la altura y que pongan sobre la mesa objeciones a la hora de venir a jugar fútbol en ciudades de altura. El primer hecho tiene que ver con Uruguay el año 1977, cuando Bolivia eliminó a Uruguay, la cual no pudo asistir al Mundial de Argentina 78. Importante para los uruguayos por la proximidad cultural que hay entre Argentina y Uruguay. Y en 1993 Bolivia sacó a los uruguayos del Mundial del año 1994. El segundo hecho se refiere al histórico triunfo de Bolivia sobre Brasil en las eliminatorias del Mundial 1994. Y un dato no menor es que en ese partido Bolivia le había quitado el invicto a Brasil de casi 40 años en eliminatorias. Porque si ustedes tienen una ciudad como La Paz, que está más arriba de los 2.350 metros del nivel del mar, bueno, Dios quiso que así fuera, y ustedes están aprovechando y están jugando allí. Entonces la FIFA lo que tendría que hacer es decir, bueno, no se juega más en ciudades donde la temperatura supere los 38 grados, o qué sé yo, donde el alambrado olímpico esté muy cerca de los jugadores. Me parece una barbaridad, me parece que si los equipos tienen que ir a jugar a Bolivia, porque Bolivia elige su condición de local en La Paz, está muy bien. Bueno, no sé, si tienen que ir a jugar el Hernando Siles, que está más allá de los 2.350 metros, no entiendo por qué la FIFA tiene que cambiar la reglamentación vigente a este momento. ¿Qué pasa? ¿Es que les molesta que ahora Bolivia le haya ganado a Uruguay y a Brasil? ¿Es que les molesta que alguno de los dos colosos del fútbol sudamericano pueda quedarse afuera de un campeonato del mundo? No entiendo, realmente es una de las tantas locuras de la Federación Internacional de Fútbol que no podemos entender. Este escenario no reflejaba el efecto de la altura a la que los visitantes se adaptaron sin mayores problemas desde hace años, sino el crecimiento de la calidad de fútbol de Bolivia en los años 90, que dejó de ser ese fácil rival del pasado tanto de local como de visitante. Tal es así que el mismísimo secretario general de la FIFA, Joseph Blatter, en una entrevista dijo: los equipos antes ignorados han cobrado una fuerza ante la que ha sucumbido la jerarquía tradicional del mundo futbolístico. Pero, el argumento del veto apareció. El problema fue planteado por primera vez el año 1995, cuando se mencionó un informe de la Comisión Médica de la FIFA que recomendaba no jugar partidos de fútbol a una altura superior a los 2.500 metros. Este criterio se conoció en el simposio de Praga organizado por la FIFA ese año. El 11 de diciembre del año 1995, en la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA, en el sorteo de las eliminatorias sudamericanas, la Comisión Médica de la FIFA modificó de manera sorpresiva y sin conocida justificación su criterio inicial de restringir partidos y esta vez dijo: no es deseable que se disputen partidos de fútbol en estadios a una altura superior a los 3.000 metros. Sin embargo, hay que decir y subrayar que la conspiración no empezó en la FIFA, sino en la misma Conmebol. Estaba claro que los presidentes de las federaciones de Brasil, Walter Teixeira, Eugenio Figueiredo de Uruguay y Julio Grondona de Argentina, se movieron para poner en la agenda de la FIFA un asunto que obviamente les concernía a países de América del Sur. La idea era diluir en lo posible la autoría del veto y hacer en lo formal como si cada una de estas instituciones se trasladaran la responsabilidad una a la otra, es decir, se pasaban la pelota entre ellos. Pero Bolivia reaccionó inmediatamente. Tanto el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol como el presidente de la Nación en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, solicitaron al presidente de la FIFA, João Havelange, una reconsideración del tema. La posición obviamente contó con la solidaridad de los países sudamericanos afectados por este tema. Ante esta medida injusta, Saavedra inmediatamente le pide a la FIFA que le envíe el informe médico para iniciar una defensa. Pero la respuesta de la FIFA del 21 de diciembre del año 1995 fue: sentimos informarle que son expedientes que pertenecen a nuestras comisiones. Por lo tanto, las asociaciones nacionales no pueden acceder a esa información. Además, hay que recalcar
que el informe de la FIFA era tan poco consistente que en 2 cartas enviadas por la Federación Boliviana a la FIFA enviadas en el mismo mes, la FIFA mencionaba requerimientos de adaptación distintos. En la carta del 21 de diciembre de 1995, el secretario de la FIFA le escribió a José Saavedra: el hecho de disputar partidos a más de 3.000 metros de altura requiere por parte de los jugadores un periodo de adaptación física bastante largo, 15 días como mínimo. Y el 18 de enero de 1996, o sea 28 días después, ese mismo secretario le escribe al presidente de la federación diciendo que la altura de la ciudad en la cual ustedes desean jugar precisa un determinado periodo de adaptación, es decir, un mínimo de 10 días. Ahí vemos que se empezaban a contradecir. Primero decían 15 días y 28 días después dijeron 10 días. Y eso obviamente empezó a hacer ruido en Bolivia, ya que cambiaban de criterios en tan poco tiempo. Pero el problema no fue solo deportivo, pasó a lo político y a lo social. Los bolivianos se dieron cuenta que lo que estaba en juego era la imagen de la ciudad de La Paz. Pues a mí me parece absurdo, porque entonces vamos a empezar a hacer una serie de limitaciones en cuanto a temperatura, a humedad, altitud, en fin, una cantidad de cosas que yo creo que van contra la esencia de la universalidad del fútbol. Y la realidad de un país que vive mayoritariamente en ciudades geográficamente altas, además de sentirse cuestionadas y por sobre todo discriminadas por solo ese hecho. Una excusa de parte de ellos. No me suena nuevo este tema, casi siempre sacan este tema, sobre todo cuando los brasileños pierden, ¿no? ¿Será ese el problema de haberle ganado a Brasil? No lo sé, pero si le sirve de referencia, nosotros hemos jugado en Puerto Ordaz con muchísimo más calor y hemos sacado mejor resultado que ellos. Entonces se produjo una rápida reacción en Bolivia entera, desde el presidente de la federación y los organismos deportivos nacionales. Inmediatamente se conformó la Comisión de Defensa de la Altura, presidida por Saavedra, obviamente, por Guido Merubia, presidente nacional de deporte, Guido Áñez, presidente de la Liga, el embajador de Bolivia en Francia, Carlos Carrasco, los doctores Mario Pazamora, Enrique Vargas y Haile Spielvogel. Los periodistas Carlos de Mesa Gisbert, Cucho Vargas y Toto Arévalo. Todos estos iban a tener un rol determinante a la hora de tomar decisiones en dicha comisión. Este equipo hizo un trabajo muy intenso que logró una impresionante solidaridad internacional y convenció a la FIFA de poner en la mesa la reconsideración de su decisión inicial. Un trabajo tremendo. Para esta tarea Bolivia preparó 2 documentos bajo el mismo título: Bolivia a la altura del desafío. El primero de divulgación pública y el segundo con contenido específico para los expertos de la FIFA. Fue un trabajo que combinaba aspectos históricos, culturales, geográficos, deportivos, médicos y estadísticos. El texto fue redactado por Carlos de Mesa, con aportes científicos de los trabajos realizados por los especialistas médicos Mario Pazamora, Enrique Vargas y Haile Spielvogel. Entonces la Comisión de Defensa de la Altura viaja a Zúrich en mayo de 1996. Los documentos fueron presentados a la FIFA en los que se explican las razones históricas, culturales, geográficas, médicas, deportivas y estadísticas que le dan el derecho a Bolivia de jugar en campos deportivos en ciudades de altura. La argumentación de Bolivia fue muy sólida. Entonces permitió que el 31 de mayo de 1996 el propio presidente de la FIFA, João Havelange, en una conferencia de prensa, dio a conocer al mundo que se autorizaba todos los partidos internacionales en la altura, sin restricciones de ninguna clase, con la única condición de un mínimo tiempo recomendado de aclimatación de 5 días. No estamos prohibiendo nada en Bolivia. Federación puede recibir las 8 delegaciones que van a La Paz para... Entonces Bolivia tenía derecho a jugar de local sus partidos en La Paz. Esto dio por cerrado el tema. Ilusos. Así el Comité de Defensa de la Altura retornó al país victorioso. Fue un triunfo incuestionable de la causa boliviana y todo el país obviamente celebró. Desde entonces, a pesar de los intentos de volver a imponer el veto, la selección de Bolivia jugó todos sus partidos oficiales en La Paz, como lo venía haciendo desde el año 1950. A pesar de todo esto, el año 1999 el problema volvió a surgir, lo cual impulsó al presidente de la Federación Boliviana de ese entonces, Sergio Asbun, a invitar al país a Joseph Blatter, que ya era presidente de la FIFA. Lo invita a visitar Bolivia para mostrarle la realidad de la infraestructura deportiva y las condiciones de altitud. Blatter estuvo en Cochabamba y junto a la FIFA financió un centro de alto rendimiento en Vinto a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Visitó La Paz y el estadio Hernando Siles, que lo impresionó mucho,
a tal punto de calificarlo como un magnífico escenario. En esta visita realizada el 10 y 11 de febrero, Blatter dijo: cuestión de altura, la universalidad del fútbol no permite a la FIFA y menos a su presidente hacer algunas interdirecciones o algunos vetos a un pueblo que jugó fútbol en esta ciudad desde hace prácticamente 100 años. Esto lo dijo en su discurso en el Palacio de Gobierno de La Paz. Y dio otro discurso en la Alcaldía de La Paz en el que dijo: señoras y señores, quiero entregar al alcalde el banderín oficial que da a esta ciudad la oficialidad de ciudad de la FIFA. Pero el veto seguía. En el año 2007, en el Congreso Internacional de la FIFA en Zúrich, el belga Michel Doge y el médico de la FIFA, Jiří Dvořák, presentaron un informe donde daban a conocer su veto a la práctica del fútbol en todas las ciudades ubicadas encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. A pesar de los contundentes antecedentes y prescindiendo de las decisiones tomadas y supuestamente definitivas el año 1996, la argumentación médica de este nuevo veto era exactamente la misma que fue presentada en 1996 y el año 99. La base de las observaciones era el número de días requeridos para la aclimatación a las condiciones de altitud. Entonces la FIFA determinó que fuese la Conmebol la que defina una posición sobre la base de los informes médicos y técnicos y lleve su conclusión a la reunión de octubre de 2007. Este juego lamentable, por decirlo de alguna forma, puso a La Paz en el centro de atención nuevamente. El gobierno del presidente Evo Morales continuó la línea de sus antecesores y abrió una ofensiva personal para defender el derecho boliviano a jugar donde vive una gran parte de su población. El país asumió de nuevo la defensa colectiva sobre el derecho de jugar en La Paz. La Federación Boliviana de Fútbol, presidida en ese entonces por Carlos Chávez, organizó nuevamente un comité de defensa de la altura, que volvió a presentar los documentos necesarios para rebatir la ofensiva. La base de esta nueva defensa fue la que se había presentado en 1996 con las debidas actualizaciones. A este nuevo equipo médico se le sumó Ivo Eterović, quien llevó un importante trabajo para demostrar que una adaptación de largo plazo podría perfectamente ser sustituida por el mecanismo de llegada inmediata a una ciudad de altura, aprovechando esas primeras 6 horas de estadía en las que el organismo todavía no se ve afectado por las condiciones adversas de la altura en organismos no aclimatados. Quien tuvo un rol fundamental fue Evo Morales, primer presidente originario del país y nacido en Orinoca, Oruro, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Tuvo un rol determinante, ya que es conocida su afición por el fútbol. Entonces, el presidente Morales jugó un partido en el monte Sajama, el más alto de Bolivia, a 6.540 metros de altura. De decir desde acá, a los 6.000 metros sobre el nivel del mar, es posible hacer deporte sin muchos problemas. Esperamos que este esfuerzo sea todo por Bolivia, todo por la región andina, por los pueblos que practican deporte en las alturas. De ratificarse la prohibición de la FIFA, afectaría a algunos de los principales estadios bolivianos, como el Hernando Siles de La Paz a 3.600 metros de altura, el Jesús Bermúdez de Oruro a 3.700 y el Víctor Agustín Ugarte de Potosí a 4.000 metros de altura. Para defender el derecho boliviano de jugar en la altura, Evo Morales llegó a jugar un partido en marzo del 2008, en el que llegó a participar el en ese entonces director técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona. Porque viniendo de un pueblo tan solidario como ustedes, a mí me enorgullece realmente. Todo lo que estamos aquí le estamos dando una mano a toda la gente que necesita. Y por otra parte, yo con 47 años, hoy le hemos demostrado a la FIFA que se puede correr adentro de esa cancha, que se puede correr, que no pueden tomar una determinación porque se les cante a ellos, que vengan y que no jueguen con la pasión de ustedes, que quieren jugar en su tierra. Nosotros, los argentinos, yo en nombre de todos los argentinos, decimos que no le tenemos miedo a la altura. No le tenemos miedo a la altura. Ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos.
Y eso no puede prohibir ni Dios, y menos Blatter. Lo cual generó una movida mediática sin precedentes en el país. Entonces la FIFA se rindió a la evidencia y declaró que el tema de la altura se sacaba de agenda y que La Paz quedaba plena y definitivamente aprobada como ciudad de eliminatorias. Un veto a ciudades ubicadas a más de 2.500 metros de altura hubiese afectado al 80% de los estadios internacionales que tiene el país y las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí, todas ellas con equipos que han participado en competencias internacionales. Hay que recalcar una cosa, nadie eligió dónde nacer y la altura por sí sola no gana partidos. Una vez por todo, vamos a cerrar este tema, para no repetir cada 4 años, cada 8 años, el que sea, porque si Bolivia va a calificarse para la Copa Mundial, va a ganar la Copa Mundial. ¿Qué? ¿Otra vez? Bolivia va a calificarse para la Copa Mundial, va a ganar la Copa Mundial. Y cabe destacar también que estadísticamente en los últimos años la altura no benefició a los equipos locales. Da la impresión que esta es una palabra final, pero con los intereses millonarios que hay en el fútbol, la verdad uno nunca sabe. Ya vimos que la lucha de 1996 no alcanzó y nuevamente quisieron quitarnos el derecho de jugar en La Paz, así que no debería sorprendernos si en algún momento intentan otra vez quitarnos el derecho de jugar en La Paz.